Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado profundamente y creemos que a ustedes también les cautivará. El título del vídeo de hoy es Serkan y Özge, la razón por la que mi corazón late, y si eso no les ha picado la curiosidad, esperen a escuchar de qué se trata. Vamos a explorar una conexión que trasciende las palabras, un vínculo que se siente en cada latido. Antes de adentrarnos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos compartir historias que inspiren, emocionen y nos hagan pensar. Ahora, ¿quiénes son Serkan y Özge? Podríamos empezar diciendo que son dos almas que se encontraron en el camino de la vida. Pero la verdad es que son mucho más que eso. Son la personificación de cómo el amor, la conexión y el destino pueden entrelazarse de maneras inesperadas y maravillosas. Su historia no es un cuento de hadas típico, de esos que vemos en las películas, sino algo mucho más real, más tangible, algo que se siente en la vida cotidiana. Es la historia de cómo dos personas, a través de sus experiencias, sus luchas y sus alegrías, encuentran en el otro un refugio, un impulso, una razón para que su corazón lata de una manera especial. Hemos pasado mucho tiempo investigando y recopilando detalles sobre su viaje juntos, y lo que hemos descubierto es verdaderamente conmovedor. Serkan, por un lado, es un hombre cuya vida, hasta ese momento, podría haber parecido un camino marcado por la rutina, quizás con sus altibajos, pero sin esa chispa que lo haga vibrar de una manera única. Imaginemos a un hombre que ha trabajado duro, que ha enfrentado desafíos, y que quizás se sentía un poco incompleto, o tal vez simplemente estaba en espera de algo más, sin saber exactamente qué era. Y entonces aparece Özge. Özge, por su parte, es una mujer con una luz propia, con una fuerza interior que irradia en cada uno de sus gestos. Puede que haya tenido sus propias batallas, sus propios sueños, y tal vez, al igual que Serkan, buscaba esa conexión profunda que hace que la vida tenga un sabor diferente. No se trata solo de encontrar a alguien con quien compartir la vida, sino de encontrar a esa persona que te entiende sin que tengas que decir una palabra, a alguien que te impulsa a ser mejor, a alguien que te hace sentir vivo en cada instante. La magia de su encuentro no fue un rayo caído del cielo, o al menos, no de una manera tan dramática. Fue más bien un proceso gradual, un reconocimiento mutuo, un darse cuenta de que juntos eran capaces de crear algo hermoso. Pensemos en cómo se conocieron. ¿Fue en un evento social? ¿A través de amigos en común? Quizás en un lugar inesperado donde la vida les tendió una trampa del destino. Lo que sí sabemos es que desde ese primer encuentro algo cambió. Una pequeña chispa se encendió y esa chispa, con el tiempo, se convirtió en un fuego que ilumina sus vidas. Serkan, en particular, describe cómo su vida antes de Özge se sentía de cierta manera, como si le faltara ese color vibrante que ella trajo consigo. Él habla de cómo, a pesar de tener todo lo que materialmente se podría considerar éxito, había un vacío, una sensación de que faltaba algo fundamental. Y ese algo era, precisamente, la conexión emocional profunda que Özge le brindó. Él mismo ha dicho, y esto es algo que realmente nos resonó, que su corazón, antes de conocerla, latía a un ritmo más pausado, más predecible. Pero con Özge su corazón empezó a acelerarse no por nerviosismo, sino por pura alegría, por emoción, por la anticipación de lo que vendría. Imaginen la sensación de despertar cada mañana y saber que tienes a alguien que te inspira, que te apoya en tus locuras y que te abraza en tus miedos. Eso es lo que Özge representa para Serkan. Ella no solo comparte su vida, sino que la enriquece. Le da un propósito, una motivación extra. Sus metas, sus sueños, se vuelven compartidos, y eso duplica la fuerza para alcanzarlos. Y no solo eso, ella le ha enseñado a Serkan a ver el mundo con otros ojos, a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en lo cotidiano, a reírse de sí mismo. Y no podemos hablar solo de cómo ella lo impacta a él, porque la reciprocidad es clave en una relación así. Özge también ha encontrado en Serkan un pilar fundamental. Un hombre que la comprende, que la valora, que la anima a seguir sus propias pasiones y a nunca dejar de crecer. En Serkan, Özge ha encontrado a ese compañero de aventuras, a ese confidente, a ese alguien que la mira con admiración y amor incondicional. Juntos han construido un espacio seguro donde ambos pueden ser auténticos, donde sus vulnerabilidades son acogidas y sus fortalezas son celebradas.
La frase "la razón por la que mi corazón late" no es solo una declaración poética, es una metáfora de cómo la presencia de una persona especial puede transformar nuestra existencia. Significa que esa persona te da la energía, la vitalidad, el impulso para vivir plenamente. Es la sensación de que tu corazón, antes dormido o funcionando a un ritmo mínimo, de repente se despierta, empieza a bombear con fuerza, con pasión, con la certeza de que hay algo o alguien que lo hace vibrar de una manera única. Pensemos en los momentos clave de su relación. Seguramente hubo un momento en que se dieron cuenta de que esto era algo más que una simple amistad o un romance pasajero. Quizás fue en un viaje, en un momento de adversidad que enfrentaron juntos, o simplemente en una tarde tranquila, compartiendo una conversación profunda, cuando se miraron y supieron que habían encontrado algo extraordinario. Es en esos momentos de conexión pura, donde las miradas se cruzan y el alma se reconoce, donde se forjan los lazos inquebrantables. Serkan, al referirse a Ozge como la razón por la que mi corazón late, no solo habla de amor romántico, aunque sin duda está presente. Habla de un sentido de propósito renovado, de una alegría que emana de dentro hacia afuera, de una apreciación por la vida que se ha multiplicado exponencialmente. Es como si Ozge hubiera desbloqueado una nueva dimensión en su vida, una donde cada día es una oportunidad para experimentar la plenitud. Y es importante destacar que su historia no es solo para ellos. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de las conexiones humanas auténticas. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el individualismo y la superficialidad, encontrar a alguien que te haga sentir verdaderamente conectado, comprendido y amado, es un tesoro incalculable. La historia de Serkan y Ozge nos enseña que el amor verdadero no solo se trata de sentimientos, sino también de apoyo mutuo, de crecimiento compartido y de la creación de un futuro juntos. Quizás ustedes también tienen a alguien en sus vidas que les hace sentir de esta manera, alguien que enciende esa chispa, que hace que su corazón lata un poco más fuerte, un poco más rápido, un poco más lleno de vida. Y si aún no han encontrado a esa persona, no se desanimen. A veces el amor llega cuando menos lo esperamos, transformando nuestra perspectiva y dándonos esa razón especial por la que nuestro corazón late. Hemos explorado la profundidad de la conexión entre Serkan y Ozge, cómo su encuentro transformó sus vidas y el significado de esas palabras tan poderosas, la razón por la que mi corazón late. Hemos visto cómo el amor, la comprensión y el apoyo mutuo pueden crear un vínculo inquebrantable, dándole un nuevo sentido y una nueva vitalidad a la existencia. Esta historia nos recuerda la importancia de las conexiones auténticas y cómo una persona especial puede iluminar nuestro mundo de maneras inimaginables. Llegamos al final de este vídeo, y esperamos sinceramente que hayan disfrutado y se hayan sentido inspirados por la historia de Serkan y Ozge. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan. ¿Han experimentado alguna vez una conexión así de profunda? ¿Quién es esa persona especial en sus vidas que hace que su corazón lata con tanta fuerza? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus historias y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.